Hola, bienvenidos a Océanos de Páginas, yo soy Salot y en este nuevo vídeo de la sección Hablemos de Libros os voy a hablar de mi historia con los libros. ¿Cómo comencé a leer? Y no me refiero a cómo comencé a leer en el colegio, cómo aprendí todo eso, no, sino a cómo comencé a tener libros, a leer literatura y a qué edad empecé y todo eso. Bueno, yo, primero que nada, pertenezco a una familia en la que hay grandes lectores y prácticamente todo el mundo tiene montones de libros. Mi madre es una gran lectora que además estuvo montones de años apuntada al círculo de lectores, no sé, como 30 años o más. Además mis dos hermanas, que son más grandes que yo, leen muchísimo. Y si por ejemplo visteis el vídeo del Room Tour, que si no lo habéis visto os dejaré abajo en el trastero el enlace por si queréis verlo. Si visteis el vídeo del Room Tour o si os impresiona que tenga tantos libros, pues mi hermana mayor no es booktuber y tiene también una pared entera de un salón lleno de libros y no es booktuber, es que es una gran lectora. Mi padre también tiene montones de libros, aunque no son de literatura, sino de temas que le gustan para aprender. Así que siempre he estado rodeada de libros. Y por eso yo cuando comencé a leer fue cuando aprendí a leer, me regalaban libros y leo desde que aprendí a leer. Y bueno, aquí tengo mis libros, los más antiguos que tengo de cuando yo era pequeña, para que veáis que esto es con lo que comencé a leer. Os los voy a enseñar. Tengo tres que son de una misma colección, este es Dragón y los conejos. Están un poco pintados por mí, que me encantaba pintar los libros. Luego tengo Dragón y su escondite. Y tengo también otro que se llama El búho Ozzy en la luna. Pero luego La joya de la corona, que se llama Archibaldo el castor, que es mi favorito de todos los que tengo de cuando era pequeña. Y os lo recomiendo muchísimo si sois de los que buscáis libros de segunda mano para que se lo compréis para vuestros hijos si lo encontráis. Es un libro precioso que yo me pasaba las horas con este libro y es maravilloso y fantástico y no sé, todo lo bueno que podáis decir de un libro. Es precioso. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Este libro era mi favorito cuando era pequeña. Tengo muchísimos más cuentos, tengo muchos aquí, pero también tengo otros que no están en esta casa. Y me han rodeado de montones de libros, siempre me han regalado montones de libros. Después, cuando ya fui un poquito más mayor, pues me regalaban muchísimos libros de ala delta, de barco de vapor y esas colecciones que había en la época en la que yo era pequeña. O bien me los regalaban mis hermanas, o cuando íbamos a Carrefour, que íbamos todas las semanas con mis padres, pues yo rebuscaba y me compraba el libro que yo quisiera. En aquella época básicamente todo lo que leía eran libros que eran de aventura, misterio y también de fantasía. Y tenía todos los libros que estaban publicados en ese momento del autor Carlos Puerto, que era mi favorito. Así que eso quiere decir que cuando iba a ser mi cumpleaños, mis hermanas me preguntaban que qué quería que me regalaran, pues yo siempre les pedía un libro de Carlos Puerto. Y eso quiere decir que mis hermanas han pateado Huelva, las librerías, buscando libros de Carlos Puerto. Tengo un montón que yo les he enseñado muchas veces porque era mi autor favorito. Luego empecé a descubrir que me gustaban las historias de miedo y ya empecé a comprarme libros de este estilo, que son libros de historias de miedo juveniles. Cuando me fui haciendo un poco más mayor, que era adolescente, pues empecé a preguntarle a mi madre que si tenía libros de este estilo, pero para adultos. Y entonces ella me recomendó que lo que debería leer deberían ser las leyendas de Becker, porque tiene algunas que son de miedo. Y me recomendó sobre todo que lo principal que debería leer debería ser El monte de las ánimas, porque según ella era la leyenda de Becker que más miedo da. Y la verdad es que tiene toda la razón y yo os recomiendo que si queréis empezar a leer las leyendas de Becker, pues que empecéis por El monte de las ánimas. A ver, cuando te lo has leído 300 veces ya no da absolutamente ningún miedo, pero sí que te quedas ahí con una sonrisita porque es que es lo que pasa cuando lees libros de miedo. Cuando son buenos o historias de miedo, te quedas con una sonrisita
Pues eso pasa mucho con Becker. Luego seguí preguntando al resto de mi familia qué más podía leer, y ya entre mis hermanas y eso me recomendaron que leyera a Edgar Allan Poe y a Guy de Maupassant. Además me compraba este tipo de libros, que este es de cuando yo era adolescente, relatos cortos, selección de Carter Scott, Fantasmas. Este tipo de libros, que son libros de historias de distintos autores. Si sois adolescentes o queréis empezar a leer historias de miedo, pero que sean de estilo gótico o parecido al gótico, pues os recomiendo mucho que compréis este tipo de libros que traen varias historias de distintos autores, porque así podréis saber cuáles son los autores que más os gustan. Y por eso yo tengo más libros que son de Edgar Allan Poe y de Guy de Maupassant, porque de todos los que he leído son los que más me han gustado. Bueno, además de Gustavo Adolfo Bécquer. Y intento conseguir todo lo que pueda de esos autores. También puedes ver historias de autores que no te gustan nada y ya sabes que no tienes que comprarte libros de ese autor porque no te va a gustar. Luego continué leyendo fantasía épica. Cuando ya tenía 18 o 19 años comencé a leer fantasía épica, y lo que hacía era sobre todo juntar dinero con la paga que tenía y comprarme libros, o bien porque yo iba al Corte Inglés y los compraba, o bien porque los pedía en el círculo de lectores. Por eso podéis ver que tengo por aquí muchos libros, colecciones del círculo de lectores que me compraba así, juntando dinero. Los de Shannara, de Dragonlance, pues de Tolkien tengo por ahí también algunos. Todos esos libros me los compraba cuando tenía 17, 18, 19 años, porque me di cuenta de que me gustaba la fantasía épica. Después también he tenido una época en mi vida en la que no solo he leído literatura y novelas, porque bueno, también he leído muchas otras cosas, pero es importante destacar que yo no solo leo literatura. Hay mucha gente que exclusivamente lee literatura, pero yo tengo muchísimos libros, eso lo podéis ver perfectamente en el Room Tour. Tengo muchísimos libros que no son literatura, son libros de otras cosas. De hecho, si me seguís en Goodreads, podéis ver que leo libros que no son literatura. Y no pongo todos los libros que estoy leyendo porque muchas veces pienso que nos van a gustar. De hecho, yo tengo muchos más libros que los que veis en el Room Tour, pero no están en esta habitación porque están abajo, o están en otros sitios, o están dentro de las puertas, porque tengo libros de 1000 cosas. Y hay otras épocas de mi vida en las que he leído muchísimos libros al año, pero eran muy pocos que fuera literatura. He leído libros de otras cosas. ¿Por qué? Pues porque yo soy una persona que cuando quiero aprender algo, me gusta aprender todo lo que pueda, y lo primero que hago es buscar libros sobre ese tema. Son una ayuda que cuando descubres un buen libro sobre ese tema, tú puedes volver una y otra vez a ese libro. Así que me encanta, y cada vez que quiero aprender algo nuevo, incluso antes de buscar en internet, en blogs, en foros o en canales, lo primero que hago es buscar libros sobre ese tema. Así que tuve una época en mi vida, desde los 20 y algo hasta casi los 30, en los que prácticamente todo lo que leía eran libros para aprender cosas que yo quería aprender, y leía muchos menos libros que eran literatura. Luego, cuando ya hice el blog literario y me hice booktuber, pues cambiaron las tornas y comencé a leer más literatura y a leer menos libros de divulgación o para aprender cosas sobre hobbies, sobre temas que a mí me gustan. Pero aún así sigo leyendo libros sobre otras cosas, porque por ejemplo podéis ver en mi Goodreads como a lo mejor leo libros sobre vikingos porque me encanta toda la temática de vikingos, o sobre otras cosas. No todos los libros que leo los pongo en Goodreads porque pienso que a lo mejor no os van a interesar nada. Sí que es verdad que cada vez que pongo libros de vikingos hay mucha gente que me dice me encanta, enseña más. Pero hay muchos que pienso que nos van a gustar. Por ejemplo, ahora estoy leyendo uno que no lo tengo en Goodreads, que es sobre el chamanismo a través del mundo, y es como una historia del chamanismo en el que te cuenta cosas de chamanes de montones de culturas. Y yo pienso que a los que son booktubers o adolescentes que buscan novelas o esas cosas, pues no les va a importar que yo esté leyendo un libro sobre chamanes a través del mundo. Y no lo pongo en Goodreads. Así que leo muchos más libros de los que vosotros veis en mi Goodreads o en mis estanterías. Muchísimas cosas.
Bueno, básicamente los libros me han acompañado desde que nací. No os puedo decir que haya tenido ninguna época de mi vida en la que no haya leído, y no os puedo decir que haya empezado a hacerme booktuber, porque yo he leído siempre. También puedo deciros que si veis el room tour, la mayoría de los libros que están aquí los he conseguido antes de ser booktuber. Tengo cientos de libros y muchísimos de esos libros estaban metidos en altillos, en otra casa que tienen mis padres, en una caja debajo de la cama y en 1000 sitios, porque eso es lo que pasa cuando tienes libros de toda la vida, que no tienes donde meter tantos libros. De hecho, yo creo que ya no tengo donde meter más libros y los estoy metiendo abajo en el salón porque aquí no caben. Así que bueno, básicamente me han acompañado los libros toda la vida. No puedo vivir sin tener un libro, sin tener filas de libros al lado del sofá o en la mesilla de noche. Y esa es mi historia con los libros. No solo con la literatura, con los libros, porque libros no solo son literatura, hay muchas clases de libros y muchas cosas que se pueden leer. Y yo leo muchas cosas distintas. Y sobre todo, lo más importante es que los libros no solo están para trasladarte a otros mundos y que desconectes, sino que también están para enseñarte muchas cosas y para que puedas aprender a hacer muchas cosas. Y eso es algo que yo creo que mucha gente no entiende y que se limitan solo a la literatura, pero los libros te pueden enseñar muchas más cosas. Y esa es mi historia con los libros. Espero que os haya gustado mucho, que os haya resultado bastante interesante. Si me queréis preguntar algo más sobre mi historia con los libros, pues ya sabéis que podéis dejarlo abajo y yo os lo contesto. Y espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo.